Imaginen esto. En lo alto de los Andes peruanos, mucho antes de que los incas siquiera existieran, se levantó una ciudad colosal. Un verdadero laberinto de muros de piedra de 12 metros de altura, todo dispuesto en una cuadrícula casi perfecta. Su nombre es Piquillacta. Y por décadas, esta ciudad guardó un secreto que parecía desafiar toda lógica. ¿Cómo es que una metrópolis tan gigante sobrevivió en estas tierras altas y tan secas? Bueno, vamos a meternos de lleno en ese misterio. Cuando uno ve estas calles, así, imponentes, silenciosas, es imposible no preguntarse. ¿Fueron construidas para albergar a miles de personas, como una gran capital? ¿O tal vez su propósito era otro, algo mucho más estratégico? La respuesta, por mucho tiempo, estuvo oculta, atada a un verdadero enigma de ingeniería. Ok, para poder entender Piquillacta, primero tenemos que hablar de sus creadores, la civilización Wari. Ellos fueron uno de los primeros grandes imperios de los Andes, y florecieron más o menos entre los años 500 y 1000 de nuestra era. Miren esto. A la izquierda tenemos una vista desde arriba, y a la derecha, el plano de la ciudad. Fíjense bien en esa cuadrícula, en esa planificación tan precisa. Esto, claramente, no es un pueblo que fue creciendo de a poco, de forma orgánica. No. Fue una ciudad diseñada y construida desde cero, con un propósito clarísimo. Toda una demostración del poder y la ingeniería de los Wari. ¿Y los números? Bueno, son simplemente alucinantes. Cubre casi 2 kilómetros cuadrados. Tiene más de 700 edificios y unas murallas que se elevan como si fueran acantilados. Piquillacta no era para nada un asentamiento menor. Era un centro administrativo y logístico monumental. Era, digamos, el gran puesto de avanzada del Imperio Wari en su expansión hacia el sur. Pero es justo aquí donde la historia se pone realmente interesante. A ver, para mantener una ciudad de esta escala, se necesita una cantidad de agua gigantesca, y durante muchísimo tiempo, nadie podía explicar cómo lo habían logrado los Wari. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que desconcertó a los arqueólogos por décadas. La ciudad está en una zona bastante árida, lejos de cualquier río o lago que pudiera alimentar a una población, aunque fuera una población temporal o administrativa. Entonces, ¿cuál era el secreto? La pista principal, curiosamente, siempre estuvo ahí, a la vista de todos, a poco más de 1 kilómetro de distancia. Rumicolca. Esta estructura imponente siempre se consideró parte de un sistema de acueductos. De hecho, la leyenda local, que se conoce desde la época colonial, decía que de ahí salía el agua para Piquillacta. Pero había un pequeño gran problema. Y acá está el nudo de todo el misterio. Según las mediciones que se hicieron en esa época, parecía que el acueducto estaba más bajo que la ciudad. Y bueno, la física básica nos dice que el agua no fluye cuesta arriba. Así de simple. La leyenda parecía imposible y el misterio de Piquillacta se hacía cada vez más y más profundo. Pero, como suele pasar, la tecnología moderna nos iba a dar una forma completamente nueva de ver el pasado, permitiéndonos, por fin, comprobar lo que antes era solo una leyenda y resolver este acertijo. Esta pregunta quedó flotando en el aire por años. ¿Será que los antiguos ingenieros conocían algún secreto que nosotros perdimos? ¿O simplemente estábamos midiendo mal? La respuesta, literalmente, iba a llegar desde el cielo. Y sí, la tecnología satelital lo cambió absolutamente todo. Usando datos topográficos súper precisos, los investigadores pudieron trazar el recorrido exacto de un posible canal desde Rumicolca hasta el mismísimo corazón de Piquillacta. Y lo que revelaron fue sorprendente. Apunten este número. La elevación del punto de partida del agua, allá en el acueducto de Rumicolca, es de 3.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Lo tienen? Y ahora este otro. La elevación del sector central de Piquillacta, a donde tenía que llegar el agua, es de 3.191 metros. Ahí lo tienen, una diferencia de 9 metros. La leyenda era cierta. Las mediciones antiguas simplemente eran imprecisas. Había una pendiente más que suficiente para que el agua fluyera por pura gravedad desde Rumicolca hasta el centro de la ciudad. Misterio resuelto.
La ingeniería Wari era incluso más brillante de lo que nadie se había imaginado. Bueno, ahora que ya sabemos cómo sobrevivió la ciudad, podemos empezar a entender mucho mejor por qué fue construida. Con el problema del agua ya resuelto, el propósito de Piquillacta se vuelve mucho más claro. La ciudad estaba dividida de una forma súper metódica en 4 grandes sectores. Vemos zonas que parecen residenciales o para la administración, otras que eran para la élite, con acabados mucho más finos, una plaza central enorme para reuniones públicas y, quizás lo más revelador de todo, un sector entero dedicado al almacenamiento. Miren bien esto. No hablamos de un par de bodegas, son 501 estructuras de almacenamiento, conocidas como colcas. Aquí se guardaba maíz, quinoa, todo tipo de bienes esenciales. Esto nos dice que Piquillacta no era una simple ciudad, era un centro logístico masivo, diseñado para controlar y redistribuir los recursos de toda una región para el imperio. En pocas palabras, Piquillacta era la materialización del poder Wari en la región del Cusco. Un centro planificado hasta el último detalle para administrar el territorio, controlar a la gente y manejar la economía. Y todo, absolutamente todo, sostenido por esa proeza de ingeniería hidráulica que aseguraba que la ciudad pudiera funcionar. Y aquí llegamos a la conclusión más profunda de todas. La historia de Piquillacta no termina con los Wari. Para nada. De hecho, es solo el comienzo, porque su legado sentó las bases para el imperio más famoso de todos los Andes. Miren esta comparación, es reveladora. La planificación en cuadrícula, la gestión del agua tan avanzada que acabamos de ver, los sistemas de almacenamiento a gran escala, la arquitectura estandarizada, todos estos son los pilares de la ingeniería inca que tanto admiramos. Bueno, resulta que ya estaban presentes en Piquillacta. Los Wari habían creado el modelo, el manual de instrucciones, por así decirlo, siglos antes. Este concepto, el de la herencia Wari, es la conclusión fundamental de nuestro análisis. Los incas, que surgieron en esta misma región del Cusco, no crearon su imperio de la nada, no partieron de una hoja en blanco. Lo que Piquillacta nos demuestra de forma contundente es que ellos heredaron y perfeccionaron un modelo de Estado completo, una forma de administrar el territorio, de controlar los recursos y una tecnología de construcción que ya había sido probada y desarrollada a una escala masiva por sus predecesores, los Wari. Y así, la historia de Piquillacta nos deja con esta pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Cuánto del gran imperio inca fue realmente una innovación propia y cuánto fue, en realidad, una herencia directa de los Wari? Resolver el misterio de su agua nos abre una puerta para ver mucho más allá de las ruinas. No solo descubrimos la genialidad de unos ingenieros capaces de hacer florecer una metrópolis en tierras áridas, sino que también empezamos a entender que el famoso imperio inca se construyó sobre los cimientos de otro. Piquillacta, entonces, no es solo una ciudad antigua, es el testamento en piedra de un imperio que diseñó el modelo para el siguiente, un eslabón crucial que nos obliga a reescribir parte de la fascinante historia de la civilización andina.